¿Alguna vez has imaginado recibir señales de advertencia de la Biblia, pero muchas veces no nos damos cuenta? Muchas historias en la Biblia hablan de Jesús haciendo cosas maravillosas y de Pablo enseñando cosas importantes. Pero ¿sabías que también hay menciones a criaturas espirituales? Son como seres misteriosos que viven a nuestro alrededor, aunque no podamos verlos. Estas criaturas juegan un papel importante en nuestras vidas, incluso si no podemos verlas con nuestros ojos. Algunos se llaman demonios y se mencionan en los libros de la Biblia llamados evangelios. A otros se les llama poderes celestiales y se mencionan en las cartas escritas por Pablo. Es muy importante que cualquiera que crea en Dios comprenda a estas criaturas. No solo le ayuda a comprender mejor la Biblia, sino que también le ayuda a tener una fe más fuerte y a comprender mejor las cosas espirituales. Cuando sabemos que estas criaturas existen y aprendemos a resistir sus malas influencias, podemos vivir una vida cristiana mejor y más feliz. Entonces, si tienes curiosidad sobre este tema, ven a ver conmigo estas 5 criaturas de las que la Biblia nos advierte pero no nos damos cuenta. Las bestias del Apocalipsis cuenta una historia enorme, como una gran aventura, donde está en juego el destino de todos nosotros. En el fondo del mar, una de las bestias emerge de las sombras. Es enorme y aterradora, con garras afiladas que atraviesan las olas. Su rugido es tan fuerte que parece anunciar una gran calamidad por venir. Esta criatura es como la personificación del mal, trayendo consigo destrucción y corrupción, desafiando incluso las fuerzas divinas con su aterradora presencia. Mientras tanto, en tierra firme, aparece otra bestia. Ella aparece desde lugares lejanos, haciendo temblar la tierra con sus pasos. Sus ojos brillan con falsedad y engaño, engañando a la gente con promesas vacías de poder y gloria. Esta entidad es inteligente y manipuladora, lo que hace que las personas se desvíen de la verdad y sigan malos caminos. A medida que estas bestias avanzan, la gente se ve atrapada en una gran lucha entre el cielo y el infierno. Surgen héroes improbables, personas que luchan valientemente contra la oscuridad. Pero parece que la batalla está perdida y la esperanza casi extinguida. Entonces, aparece una luz en el horizonte. Es una luz que brilla intensamente y rompe toda la oscuridad a su alrededor. Jesús, el Salvador, emerge como el gran héroe de la humanidad. Se enfrenta a las bestias con todo su poder divino. Es una batalla increíble, pero al final, el bien vence al mal. Las bestias son derrotadas y su reinado de terror termina. Después de la batalla, la esperanza regresa y la gente se levanta una vez más. Son más fuertes gracias a la fe y la determinación. Incluso con las cicatrices de la guerra, surge un nuevo día que trae promesas de paz y redención. Para quienes han visto esta lucha entre las bestias del Apocalipsis, es una historia de coraje, sacrificio y, sobre todo, de amor superando al odio. A medida que el mundo se recupera, comienza una nueva era de esperanza. El recuerdo de las bestias del Apocalipsis se convierte en una importante lección de la historia, recordándonos la necesidad de estar siempre alerta contra el mal. Pero también es un testimonio de la fuerza humana y de cómo podemos superar los momentos más difíciles. Para muchos, este enfrentamiento dejó profundas huellas que los cambiaron para siempre. La fe, que antes era débil, ahora brilla más. Y los que han sido salvados encuentran consuelo en la promesa de un futuro sin mal, donde la paz reinará para siempre. Así que esta historia no trata solo de terror y destrucción, sino también de redención y esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre vence a la mentira. Y al final, es el amor el que nos guía hacia un futuro de paz y armonía duraderas. El rey Nabucodonosor II, uno de los líderes más poderosos de Babilonia, a menudo se describe en los textos antiguos, incluida la Biblia, como una figura muy importante. Algunas historias sugieren que desafió la voluntad de Dios. Una interpretación interesante y simbólica que se encuentra en algunas tradiciones es que Nabucodonosor se habría transformado en lobo como castigo por su falta de respeto y desobediencia a Dios. Esta idea, presente en algunos relatos religiosos y literarios, cuenta que Nabucodonosor fue maldecido o convertido en hombre lobo porque se negó a aceptar la supremacía de Dios y adorarlo. Es importante señalar que no todos aceptan esta interpretación y no existe evidencia física o histórica que pruebe esta idea. Aunque no existe una base sólida para esta historia, sirve como recordatorio de los peligros de la arrogancia y la falta de respeto ante Dios,
como lo muestra el destino atribuido a Nabucodonosor en estas tradiciones. Esta historia también destaca cómo las historias mitológicas y religiosas pueden enseñar valores morales y lecciones sobre cómo debemos actuar. La historia de Nabucodonosor como el rey lobo se sigue contando a lo largo del tiempo como una poderosa alegoría sobre los peligros de la arrogancia y la desobediencia. Nos recuerda la importancia de la humildad ante Dios y la fragilidad de la condición humana. Nabucodonosor, como poderoso líder de Babilonia, representó la cúspide del poder humano. Sin embargo, su negativa a reconocer a Dios como supremo y su deseo de gobernar solo con su propia voluntad lo llevaron a un destino oscuro. La transformación en hombre lobo simboliza la caída del orgullo humano ante Dios. Esta historia nos enseña que nadie está por encima de la ley divina, por muy poderoso que sea. La verdadera grandeza reside en la humildad y la sumisión a Dios. También nos advierte sobre los peligros de buscar el poder y la gloria solo para satisfacer nuestros deseos egoístas en lugar de buscar la justicia y la bondad. Aunque no hay evidencia física que demuestre la transformación de Nabucodonosor en hombre lobo, esta historia nos hace reflexionar sobre importantes cuestiones morales y espirituales. La figura del rey hombre lobo sirve como recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y como invitación a la humildad ante Dios. En escritos de la Edad Media podemos encontrar menciones a seres que se parecen a los vampiros, descritos de manera fascinante y misteriosa. Uno de estos seres se llama Aluka, y se menciona brevemente en el libro de Proverbios de la Biblia. Aunque esta mención es breve, nos hace pensar en criaturas sobrenaturales que se alimentan de sangre humana, compartiendo características comunes a los vampiros. El Aluka se describe como una criatura con habilidades para cambiar de forma, lo que sugiere que puede cambiar de forma, algo que muchas tradiciones asocian con los vampiros. Además, la mención de su necesidad de sangre humana se relaciona con la idea central de los vampiros, quienes se alimentan de la vida de otras personas para sostener su propia existencia. Estas referencias nos muestran que, incluso en la antigüedad, la gente tenía formas de expresar sus miedos e inquietudes a través de historias sobre criaturas sobrenaturales como los vampiros. Aunque la Aluka puede ser solo una figura legendaria, su presencia en los textos medievales y la Biblia todavía intriga y fascina a quienes estudian el folclore y las tradiciones antiguas. Las creencias y prácticas vinculadas a la brujería y la hechicería han sido muy importantes a lo largo de la historia y en diversas culturas. En la Biblia, concretamente, hay una clara condena de estas prácticas, con advertencias contra brujas, hechiceros y médiums. Estas advertencias suelen decir que estas personas deberían ser castigadas severamente, incluida la pena de muerte. Un ejemplo de esto es la historia de la reina Jezabel, una figura muy conocida del Antiguo Testamento. Fue castigada por practicar magia y hechicería, lo que la llevó a un destino trágico. Esta historia nos recuerda las consecuencias de buscar poder y conocimiento a través de medios considerados malos o prohibidos. Estas historias bíblicas reflejan los valores y preocupaciones de las sociedades antiguas, donde la brujería y la hechicería eran vistas como cosas peligrosas y malas. También muestran la creencia en la existencia de cosas sobrenaturales y la necesidad de protegerse contra ellas. Aunque las opiniones sobre la brujería han cambiado con el tiempo, y algunas culturas se han vuelto más tolerantes e incluso celebran prácticas consideradas brujería, las historias de la Biblia todavía influyen en cómo vemos hoy estos temas y las discusiones que tenemos sobre espiritualidad y moralidad. Estas historias bíblicas también han contribuido a la persecución y muerte de personas acusadas de brujería a lo largo de la historia, especialmente durante periodos de gran miedo, como la caza de brujas en la Europa medieval y la América colonial. Las mujeres fueron a menudo las principales víctimas de estas persecuciones, especialmente aquellas que no encajaban en los roles tradicionales de las mujeres o que eran vistas como amenazas a la autoridad religiosa o política. Es importante comprender que la interpretación de estos pasajes bíblicos puede variar mucho entre diferentes grupos religiosos y culturales. Mientras que algunas comunidades todavía ven la brujería como algo muy malo y equivocado, otras tienen una visión más abierta e incluso respetan las tradiciones asociadas con la magia y la espiritualidad. Estas diferencias muestran cómo hay muchas maneras diferentes de ver el mundo dentro de las tradiciones religiosas y culturales de todo el mundo.
Aunque las historias de la Biblia continúan influyendo en nuestra forma de pensar sobre la brujería y la hechicería, es importante abordar estos temas con cuidado y comprender que existen muchas interpretaciones y contextos históricos y culturales diferentes. Uno de los acontecimientos más aterradores descritos en la Biblia es la plaga de langostas, que se menciona en el libro del Apocalipsis. En este libro, después de que el quinto ángel toca su trompeta y una estrella cae del cielo a la tierra, el abismo se abre y una calamidad sin precedentes golpea a la humanidad. Una nube de humo emerge del abismo, seguida de una andanada de aterradoras langostas que descienden sobre la tierra. Estas langostas se describen de una manera aterradora, parecen escorpiones y caballos de guerra, con pelo similar al de las mujeres y dientes afilados como colmillos de león. Llevan corazas de hierro y el sonido de sus alas se asemeja al rugido de los carros que se preparan para la batalla. Además, tienen colas grandes capaces de picar como colas de escorpión, provocando un dolor intenso durante hasta 5 meses. A pesar de su apariencia aterradora y su capacidad de infligir dolor, a estas langostas se les ordena no matar personas, sino torturarlas más allá de la agonía durante aproximadamente 5 meses. Su llegada a la humanidad marca uno de los acontecimientos del Apocalipsis, trayendo consigo sufrimiento y angustia indescriptibles. Este pasaje del libro del Apocalipsis describe una escena de devastación y horror que acompaña al fin de los tiempos. Las langostas son retratadas como criaturas monstruosas, con características híbridas que evocan miedo y terror en quienes las encuentran. Su apariencia, descrita como una mezcla de escorpiones, caballos de guerra y mujeres, resalta el carácter anormal y amenazante de estos seres. Además de su apariencia aterradora, se describe que las langostas traen un tormento prolongado. Su capacidad de infligir un dolor intenso durante hasta 5 meses a través de sus picaduras venenosas añade un elemento adicional de horror a su llegada. Este tormento prolongado parece ser una forma de castigo terrible para la humanidad, representando la justicia divina que acompaña el fin de los tiempos. La orden de no matar, sino solo torturar, también añade una capa intrigante a este pasaje. Esto sugiere que las langostas no solo están causando sufrimiento físico, sino que también están implicadas en una especie de tormento psicológico, prolongando el sufrimiento de la humanidad más allá de límites imaginables. Esta visión apocalíptica de las langostas como agentes de dolor y tormento es una parte crucial de la narrativa del libro del Apocalipsis, que destaca el castigo divino y la inevitabilidad del fin del mundo. La llegada de estas criaturas sirve como una sombría advertencia del terrible destino que les espera a quienes se han desviado del camino correcto. Y así conociste las 5 criaturas sobre las que nos advierte la Biblia. Espero que lo hayas disfrutado. Y si quieres ver más contenido como este, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla. Te veo allá.